Bendecimos en el nombre de Jesús a nuestro Dios en los tiempos de su gloria, en los tiempos de su gracia, en el testimonio de su poder, en la manifestación de su gloria. Su pueblo le bendecimos, le adoramos, le exaltamos y le glorificamos en el nombre santo y glorioso de Jesús. Bendecimos y exaltamos, glorificamos el nombre de nuestro Dios por los tiempos de su gracia, de su amor, de su gloria, de su justicia, de su poder, de su potestad, porque Dios el Padre ha determinado que nosotros, su pueblo, recibamos el sello de su gloria para poder permanecer en su presencia, para alcanzar en el nombre de Jesús los tiempos de la heredad en la gloria de su reino. En el nombre de Jesús quiero desatar del poder, del fuego del Espíritu Santo de Dios sobre toda la familia de la fe, en la gloria y en la simiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primogénito del Padre, el unigénito de Dios. En el nombre de Jesús, sean bendecidos el pueblo judío, el pueblo de Israel, sea bendecido el pueblo gentil, sean bendecidos los ministerios de Jesucristo en el tiempo de su gloria, en la potestad de su reino, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya, aleluya, bendito es el Rey de gloria, Jesucristo el Señor, porque es en Él, con Él y para Él, como el autor y el consumador de la fe de Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nosotros damos testimonio de la palabra en los tiempos del reino, por Jesucristo el Señor, en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos al tiempo del altar de la palabra y de la gloria de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y vamos a ir a las Escrituras, Génesis capítulo 15, versículos del 1 al versículo 14. Pero hoy voy a dar el testimonio del segundo tiempo de la promesa de la simiente, para que nosotros como pueblo de Dios, como gentiles, podamos entender las grandezas de la gloria del Señor, para que podamos avanzar por medio de nuestra fe en Jesucristo en el propósito de Dios y heredar el testimonio de su palabra en los tiempos de su reino. Necesitamos crecer en fe, necesitamos madurar de nuestro hombre interior, de nuestra alma, necesitamos alcanzar de Dios en comunión su presencia, su gloria, porque sin Él fracasaríamos en el llamamiento celestial, porque hoy vamos a poner un sello de gloria, entendiendo que Dios siempre ha estado y estará con nosotros. Por alguna razón no habíamos alcanzado ese conocimiento de su gloria, de aprender a permanecer en la presencia del Señor. Y yo profetizo que la presencia del Señor se está derramando sobre tu vida. Si había algún enfermo o enferma, el Señor lo está sanando. Sin importar la naturaleza de su enfermedad, Él te está sanando, porque Él es sanador y en Él hay sanidad. Él te está libertando, porque Él es libertador y Él es la libertad para tu alma y para tu espíritu. Él te está redimiendo porque Él es el redentor y te está libertando de tu cautividad. Le pido a Dios, Elohim, en el nombre de Jesús, que el fuego de su gloria esté ahora como una nube shekinah a través de esta palabra, despertando en cada uno de nosotros el fuego de su gloria, como los resucitados de Dios, como los vencedores en Cristo, como los adoptados como hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que ahora nos ha dado la heredad del Padre en la adopción de hijos, en el nombre glorioso de Jesús. Entonces, en el primer tiempo leí de Génesis capítulo 1 versículo 7 y leo: después de estas cosas vino palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Yahweh, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo?
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Bien, familia de la fe, enseñé 9 tiempos en el primer tiempo del mensaje de cómo Dios a sus hijos, a los que nos llama, renueva nuestra mente, abre nuestros oídos en el espíritu, que tiene que ver con la fe. No olvides Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la recibimos en nuestro espíritu, entonces para nosotros la palabra de Dios es esperanza, es testimonio, es fortaleza, es convicción. Y en nosotros se produce la justicia de Dios en nuestros corazones y esperamos en la promesa de Dios, y nosotros creemos como Abraham creyó y nos será contado por justicia. También hablábamos de que el Señor necesita mudar el corazón del hombre de carne por un corazón de fe. Siempre la palabra corazón lo puedes leer en Ezequiel 36:26, y os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo morará dentro de vosotros. Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Cuando vas a Romanos capítulo 10, el versículo 8, 9 y 10, habla de la palabra corazón. Más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y que Él lo envió a morir por nuestros pecados y lo crees en tu corazón, serás salvo. Voy a ir al segundo tiempo de la promesa de la simiente en Génesis capítulo 15, versículos del 7 al 14. Y antes de empezar, no olvidemos que en el primer mensaje el Señor ceñía los lomos de la descendencia de Abraham. No solamente a Abraham, sino a su descendencia. Él ceñía los lomos para que los pies de los hijos de Dios caminaran por los tiempos, caminaran conforme a las promesas, caminaran conforme a la gloria y al propósito de Dios para sus vidas. Por eso nosotros entendemos, amados hermanos, que Dios es nuestra fortaleza y Él necesita fortalecernos, Él necesita fortalecerte. ¿Qué fortaleza te da el Señor? Te da de su Santo Espíritu, porque nosotros, siendo débiles, en Cristo somos fuertes. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos ciñe. ¿Cómo nos ciñe? Cuando salimos de la casa ministerial y venimos a su presencia. Oh Dios Todopoderoso, te pido y clamo para que ciñas, Señor, mis lomos, Señor, para que mis pies alcancen tus promesas, para que mis caminos sean en tu justicia, para que mi testimonio sea en tu gloria. Sales de su presencia y vuelves al orden natural, pero con la gloria del celestial, con la unción del poderoso Dios. Y leo y cito Génesis capítulo 15, versículos del 7 al 14. Sigue hablando Yahweh con Abraham, y en Génesis capítulo 15, versículo 7 dice la palabra: y le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Yahweh dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Aleluya. Bien, hoy vamos a hablar en el segundo tiempo del testimonio, en la promesa de la simiente, entendiendo por el testimonio de la palabra que nosotros en Cristo Jesús somos la promesa de Dios en Abraham como gentiles. Y leo como está escrito en la carta de los Gálatas, el capítulo 3, versículos del 6 al 8, que lo leí en el mensaje anterior, pero dice la palabra: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano dio la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, de Génesis capítulo 15, del versículo 7 al 14, vamos ahora a poner nuestros sentidos en el testimonio de la descendencia de Abraham, el linaje de Abraham. Primer tiempo, quiero que escribas el linaje de Abraham, la descendencia de Dios. ¿Quién es la descendencia de Dios? El linaje de Abraham. Es decir, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob Israel, de Israel por Jesús el Mesías, los gentiles. Ahora de los dos, quita Jesús la pared intermedia de separación, y siendo dos pueblos, seremos uno en Cristo Jesús, conociendo y alcanzando el testimonio de la gloria de Dios en la verdad. Entonces, lo que los judíos ortodoxos no han podido entender es que Dios en Abraham había hecho promesa para una sola simiente, queriendo decir Dios que de los dos pueblos Dios haría un solo pueblo. Y el tiempo estaba determinado en Dios por medio de la simiente santa, Yahshua HaMashiach, el Mesías ungido de Israel, en el cual Dios daría el cumplimiento del testimonio de la verdad profética, de lo que estaba en el testimonio de la palabra de Dios y en su gloria. Amados hermanos, por este testimonio, la promesa de la simiente, el principio y el fundamento de Dios es que todos nosotros crezcamos en fe. ¿Qué es lo único que necesita el pueblo de Dios? Crecer en fe. La palabra crecer tiene que ver con la palabra madurez. La palabra crecer tiene que ver con la palabra carácter. La palabra crecer tiene que ver con la palabra ceñirnos. La palabra crecer tiene que ver con la palabra determinación. La palabra crecer tiene que ver con el testimonio de salir de ser creyentes individuales a formar parte de un cuerpo en Cristo, buscar los dones del Espíritu en unidad, bendecirnos los unos a los otros para que el Dios de toda gloria despierte en nuestros hermanos en la fe las promesas en su palabra, como los ungidos de Dios, como la simiente de Dios en la gloria de Jesucristo. Al no alcanzar esta sabiduría, al no crecer en esta madurez, al no determinar en este carácter, al no entender que tenemos que pagar precio y ceñirnos los lomos, porque grande es nuestro Dios, pero tenemos adversarios. Y esos adversarios son los que han venido a través de los tiempos, a través de la historia, tanto de las escrituras como de los tiempos de la historia de los judíos en Mashiach, Yahshua, que es Jesucristo el Mesías, y los gentiles que a través de las muchas naciones han venido avivamientos a través de los tiempos. Pero esos avivamientos se han apagado, se han ido apagando. Si usted puede tomar las aplicaciones y hacer un estudio de los primeros avivamientos, es decir, si nosotros vamos a la palabra para entender dónde ocurrió el primer avivamiento,
que se cumplió de la palabra del profeta Joel 2:28 y 29. Vamos a ver que es en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Ese fue el primer avivamiento. Pero si usted lee en la Escritura, ese avivamiento se apagó. Ahora usted puede ver en muchos países, muchas naciones, han habido avivamientos. Si tú estás en Argentina en el pasado hubo avivamientos. Si tú estás en Australia en el pasado hubo avivamientos. Si tú estás en Canadá hubo avivamientos. Si estás en Estados Unidos, hubo avivamientos. Si tú estás en Latinoamérica, si estás en Brasil, si estás en Argentina, hubo avivamientos. Yo estoy en Colombia, hubo avivamientos. Pero es triste el que yo tenga que testificar que hubo, no hay. Ya no hay revelación, no hay manifestación de la gloria del Señor. Yo me acuerdo en el avivamiento que hubo en Colombia, cuando hace años atrás, yo siendo un bebé espiritual con mi esposa, entrábamos a un lugar donde habían invitado a un predicador y el poder de la gloria de Dios se derramaba. Hermanos amados, yo tengo hambre y sed de ese glorioso avivamiento. Pero no estoy hablando del avivamiento que vive un cuerpo de creyentes. Estoy hablando del avivamiento que Dios es con nosotros y por nosotros, y su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Les quiero ser honesto, hay en mi corazón espiritual un luto de ver creyentes que se congregan y se sientan a ver a un predicador diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, cumpliendo algunos tiempos de reunión en tradición, pero salen sin el poder de Dios. Yo le pido al Padre que cuando Él imparta su palabra desde el altar, que cuando tú oigas el mensaje, el poder de Dios produzca en ti ese avivamiento, porque ese avivamiento es promesa del Padre. Y yo me ciño en mis lomos, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, no dice sobre ti, sino sobre vosotros, el poder del Espíritu Santo. Y dice el mismo Jesús resucitado, y me seréis testigos. Entonces, cuando yo leo Hechos capítulo 1 y veo que es Jesús resucitado que viene y habla con los discípulos y le dice que esperen la promesa del Padre, el otro consolador, y el mismo Jesús en el versículo 8 dice, y ustedes van a ser testimonios de mí. Y yo digo, wow, aleluya, es Jesús resucitado. Yo voy a ser testigo del resucitado. Yo voy a ver sanidad interior. Yo voy a ver fuego y gloria en mi alma. Yo voy a recibir dones del Espíritu de Dios. Yo seré un intercesor, una atalaya en su palabra. Y lo que Dios ponga en mí, yo lo multiplicaré por el testimonio de su palabra y la gloria de su Hijo Jesucristo. Porque en Dios todo es multiplicado en gracia. Porque está escrito que nosotros heredaremos las riquezas de la gracia, de la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, ese luto todavía me acompaña hasta el día en que mis ojos, antes que venga el Mesías, yo pueda ver ese avivamiento con mis ojos. Yo vea creyentes llenos del Espíritu Santo, que se ciñen los lomos espirituales en la palabra, que tienen el corazón de Ezequiel, que tienen el corazón de Gálatas capítulo 4 versículo 6, que tienen el corazón de Romanos capítulo 10 versículo 8, 9 y 10. Que los creyentes entendamos, todos los creyentes. Tú puedes estar en una denominación cualquiera que sea, puedes estar en una congregación donde quiera que sea, pero amados hermanos, tenemos que entender de que en Cristo Jesús, y repito, Hebreos capítulo 12 versículo 2, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. Te estoy hablando de Génesis capítulo 15. Y en Génesis capítulo 15 está Mashiach, está Jesús. Y lo vamos a confirmar en Gálatas, y lo repito. Si tú ves Génesis capítulo 15, el versículo 1 es Dios hablando con Abraham, Abraham hablando con Dios. Y si nosotros somos del linaje de Dios en Abraham, lo mismo debe de suceder en todos los cristianos. Yo promulgo, enseño, predico, ministro, instruyo, disipulo.
guío, fortalezco, bendigo y profetizo que Dios necesita hablar contigo y tú necesitas hablar con Dios. Hermanos amados, todo creyente que nunca ha hablado con Dios, porque le parecía imposible, porque le parecía difícil, porque nunca le enseñaron, por cualquier razón que haya habido una fortaleza, un paradigma, un engaño, una mentira del enemigo, que un creyente no puede hablar con Dios. Amados, ¿cómo es posible que un creyente no pueda hablar con su Dios? Hermanos, si un creyente no puede hablar con su Dios, entonces Dios deja de ser Dios. Sería el Dios de las religiones. Hay millones de religiones, miles de religiones, y ninguno de los de la religión pueden hablar con su Dios. Tú puedes hablar con tu Dios. Y yo te animo, pero tienes que ceñirte tus lomos. Tienes que renovar tu mente. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa la mente de Cristo? La mente espiritual. Entonces debemos discernir, debemos entender, debemos conocer tiempos de Dios en el Espíritu. Yo veo muchos creyentes que tienen problemas en familia, que tienen problemas en finanzas, que tienen problemas en crisis, que tienen problemas espirituales, que tienen ataduras espirituales, que todavía caminan en ciclo de derrota. Pero amados hermanos, en el nombre de Jesús, esas maldiciones, esos ciclos de derrota, esas obras de las tinieblas serán reprendidas en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si mi mente no es renovada y viene el enemigo contra mí, yo no sé cómo vencerlo. Si soy creyente y asisto a una congregación cristiana, amados hermanos, yo no voy a saber cómo vencer una fortaleza del enemigo. ¿Por qué? Porque mis sentidos espirituales no están despiertos. Entonces, ya dije, en Génesis capítulo 7, versículos del 1 al 7 o del 1 al 6, enseñé el primer tiempo de cómo debemos vivir nosotros los creyentes delante de Dios. Tiempo número 2. ¿Eres tú un creyente? ¿Lees la palabra? ¿Escuchas diferentes predicadores? Hermano, entiende, y hermana, entiende, si eres creyente y escuchas predicadores y en estos momentos estás escuchando este mensaje, es porque tú eres un hijo de Dios, es porque tú eres una hija de Dios. Pero tienes que entender, y lo voy a ratificar y a certificar y a confirmar y a testimoniar y a predicar por las escrituras en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que Dios demanda? Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ustedes recuerdan que en el mensaje anterior tienes que entender que Dios siempre te va a sacar. Dios siempre te va a sacar. Dios no es el Dios que va a llegar a tu vida y va a llegar a tu casa y te va a dejar allí en tu casa, te va a dejar allí con tu familia, te va a dejar allí con tus pensamientos, te va a dejar allí con tu estilo de vida, con tu carne, con tu naturaleza de tinieblas. No, el Dios Todopoderoso siempre te va a sacar. Cuando Dios me saca de la condición donde yo vivo, y no estoy hablando de la condición física, sino de la condición espiritual, es porque Dios está dando testimonio que ha sacado mi alma del Hades. Cuando Dios saca mi alma del Hades, porque está cambiando estados físicos, de pensamientos, de actitudes, de comportamientos, de sentimientos, de carácter. Porque Dios siempre mira al hombre conforme a la imagen de su creación. Espíritu, alma y cuerpo, repito, primera de Tesalonicenses 5:23. Dios siempre va a hablar contigo en el estado de un hombre de su creación. Dios habla conmigo porque yo soy un hombre testimonio a la imagen de su creación. Entonces lo que Dios habla con Abraham, lo tiene que hablar con la descendencia de Abraham. Lo tiene que hablar con los gentiles.
Y me llama la atención, y voy a hacer el paralelo de Génesis capítulo 15, el versículo 7, y voy a Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, esa palabra sabed de Gálatas capítulo 3, versículo 7, es sabiduría en el Espíritu, es tener la mente de Cristo, de Primera de Corintios 2, 16. En otras palabras, ¿Jesucristo es tu Salvador? ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Jesucristo es el enviado del Padre para cargar tus pecados en su cuerpo y llevarlo a la cruz y condenar al pecado? De Primera de Pedro 2:24. Bueno, si Jesucristo es tu Salvador, escribe por favor tiempo número 3. Si Jesucristo es mi Salvador, todos nosotros debemos tener, por Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, la mente de Cristo. Ahora, quiero por favor que recibas este testimonio de gloria que voy a impartir sobre ti, en el nombre de Jesús. Quiero que lo recibas. Por favor, disponte para recibirlo. Allí donde estás, si puedes levantar tus manos, levántalas. Pero yo quiero que recibas esto. Por favor, voy a leer Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? Cristo es el Hijo del Padre. Ahora, ¿quiénes somos nosotros en la redención de la sangre de Jesús? Somos los hijos del Padre, porque el Hijo nos dio la adopción de hijos. Y si el Hijo Jesucristo tuvo la mente del Padre, nosotros como hijos tendremos la mente del Padre. Hermanos, yo no necesito hacer una universidad teológica. Yo no necesito desarrollar grandes estudios para que tú entiendas esto, que tú necesitas la mente de Cristo. Y ya te enseñé en el primer tiempo que lo primero que Dios hizo con Abraham era tratar de su mente humana a su mente espiritual. Abraham estaba preocupado por un hijo, pero Dios le dijo: no, es que no vas a heredar solamente un hijo, vas a heredar miles de miles de miles de miles de miles de miles de simientes que saldrán de ti. Y lo saca Dios y le dice: mira las estrellas de los cielos, mira las estrellas de los cielos, mira la arena que está en el mar. Entonces lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es: yo, tu Dios, voy a cambiar tu mente. Por eso, amados hermanos, es que el cuerpo de creyentes, la familia de la fe, los congregados, los hijos de Dios, cuando tienen que enfrentar al enemigo, no lo pueden vencer. ¿Sabes dónde está el problema del creyente frente a su enemigo? La manera como él ve. Ahora, ¿quieres ver dos tiempos en las Escrituras de cómo ven los hijos de Dios frente a las obras del maligno? Bien, tomemos el primer tiempo de la mente que tenía David cuando él escuchaba al rey Saúl y escuchaba al ejército de Israel sentir temor porque había salido un paladín filisteo a amenazar al pueblo de Israel y a blasfemar contra su Dios. Pero como David estaba ungido, cuando él viene, dice la palabra que él era un mozuelo, un muchacho, hasta de hermoso parecer, un jovencito. Pero cuando él viene a traer la comida que su padre le enviaba a sus hermanos y escucha a este paladín guerrero filisteo que amenazaba a Israel y blasfemaba al Dios de Israel, el Espíritu de Dios le da testimonio a David y habla David en fe, en un corazón renovado por causa de la unción, y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a blasfemar al Dios de Israel? Y que se atreve a blasfemar a los escuadrones del Dios de Israel. Entonces, el segundo tiempo es que vamos a ver a Jesús, el Hijo de Dios, cuando se acerca delante de Marta y de María, y Lázaro estaba muerto. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque la mente del Hijo es la mente del Padre. Y nosotros tenemos que
bajo el testimonio de la palabra, aprender a entender que Dios necesita tratar con nosotros. Él necesita sacarnos de nuestra naturaleza, sacarnos de nuestra condición, sacarnos de nuestra debilidad, sacarnos de nuestra ignorancia del testimonio de la gloria del Señor, sacarnos de nuestros fracasos, sacarnos de las tinieblas. Él dice que Él nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Dice la Escritura en la palabra: diga el débil, fuerte soy. Lo que me era imposible en la carne, ahora es posible en la fe del Hijo de Dios. Porque el fundamento es crecer en la fe, es fortalecernos en la fe, conforme al llamamiento que Dios por su palabra nos está haciendo. Entonces te muestro un hombre llamado David y al Hijo de Dios frente a Lázaro, que estaba muerto, y a David, que estaba frente a un paladín amenazándolos. Entonces, amados hermanos, lo que Dios te está diciendo es que el enemigo que está enfrentando, el enemigo que se está levantando contra ti y te está enfrentando a través de tus hijos, a través de tu familia, a través de tu economía, a través de un ciclo de derrota, esos enemigos ya fueron vencidos. Ya fueron vencidos. Y tú caminas con el vencedor. Ahora, si yo me aparto del vencedor, claro, voy a ser carnal. Por eso cuando Jesucristo traía a los discípulos, Él los traía a las revelaciones. Él quería renovar sus mentes. Él los llevó a algunos de ellos a la visión en el monte de la transfiguración, porque Jesucristo no podía dejar en ignorancia, en estado de carne, a sus discípulos. Por eso enseño y repito, tenemos que salir de la casa ministerial a venir a entrar en comunión con Él, tomar esta palabra y declararla en el nombre de Jesús. Porque lo que estamos dando testimonio en Génesis es lo que Yahweh está hablando con Abraham. Y en Génesis capítulo 15, en el versículo 7, y le dijo Dios, Elohim: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, quiero ahora sí ir a los testimonios de la gloria del Señor, que era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Versículo 8, y él respondió, es decir, Abraham respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré? Préstame atención, ¿en qué yo voy a conocer que la he de heredar? Entonces Dios le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice la palabra que Abraham fue y tomó todo esto y los partió por la mitad y los puso en cada mitad una frente a la otra. Es decir, hizo un camino con el sacrificio que Yahweh Dios le pidió, mas no partió las aves. Dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol le sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bien, quiero hablar del sacrificio, quiero hablar del pacto de Dios para la simiente y la descendencia. Si tú lees de las Escrituras, tú vas a ir al testimonio del primer pacto que hizo Dios en sacrificio en Génesis capítulo 3, en el versículo 21, para justificar al hombre que había muerto en la condición de pecado, en la desobediencia de Adán y de Eva. Está en Génesis capítulo 3, versículo 21 y 22. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Yahweh: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, en Génesis capítulo 3, en el versículo 21, la palabra dice en los versículos anteriores que Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera. Pero lo que Dios está hablando y enseñando en Génesis capítulo 3, versículo 21, es que el hombre no se puede justificar para con Dios. Es Dios el que justifica al hombre de su condición
separado de Dios. ¿Cuál es el fundamento, el principio de la justicia de Dios para todos los que estamos recibiendo este mensaje? Que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que estando muertos Dios nos dio vida. La palabra vida significa que Dios nos permite acercarnos a Él porque estamos justificados por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos entrar en comunión con Dios. En el tiempo, quiero que traigas a tu memoria, en el tiempo en que tú escuchaste el Evangelio y confesaste con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios ha perdonado tu pecado y que Dios te ha dado vida en Jesucristo, desde ese momento Dios te dio un don de gracia y de oración. Y Dios en ese don de gracia y de oración, dice la palabra, que te ha permitido que tú escuches a Dios. Porque el propósito de Dios en la congregación es que nosotros alcancemos el conocimiento de la verdad. Alcanzado el conocimiento de la verdad a través de los 5 ministerios o el ministerio quíntuple de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nosotros tenemos que venir a Dios y a Cristo. Eso siempre lo predicaré, lo impartiré y lo ministraré. Es decir, si tú oyes este mensaje y no vienes a Elohim Dios, al creador de los cielos y la tierra, al que es nuestro Padre, y no vienes a su Hijo Jesucristo, esta palabra es como tomarla en un papel, en un documento y archivarla. Dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo, entonces nuestro evangelio quedará encubierto. ¿Quieres tú ver gloria, avivamiento, poder, caminar en victoria? Tienes que entender que Dios te ciñe los lomos, que Dios renueva tu mente, que Dios abre tus oídos, que Dios cambia tu corazón. Ya dije Ezequiel 36:26. Y os daré un corazón nuevo. Dios no solamente me ha dado salvación, Dios no solamente nos ha dado salvación, Dios no solamente nos ha dado gracia, nos ha dado poder, sino que Dios también nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una mente, la mente de Cristo. Ya te lo acabo de leer por la Escritura. Ahora, si Dios te está diciendo que Él te dio algo, pero tú lo rechazas, entonces no te puedes unir con Dios, porque lo que Dios te está dando es para que te unas con Él. Muchos creyentes piensan que si yo tengo crisis financiera y Dios me da prosperidad financiera, es para que yo le diga a Dios, gracias por la prosperidad, pero me separo de Dios con lo que Él me dio. No. Todo lo que Dios me da es para que yo me acerque a Él, para que yo vuelva mi corazón a Él, para que yo vuelva mi mente a Él, para que yo vuelva mis oídos espirituales a Él, para que yo pueda recibir de Dios lo que Él tiene para mi alma. Ese es el fundamento, el principio de la doctrina. Por eso el título del mensaje dice la palabra y el Señor, la promesa de la simiente. Entonces, si todos los que están escuchando este mensaje somos hijos de Dios, debemos crecer en fe, debemos de madurar, debemos de tener la mente de Cristo, debemos de tener oídos del Espíritu para oír del Padre, debemos de tener un corazón nuevo, debemos de tener un alma renovada en la gloria del Señor. Ahora, si yo digo de labios, soy un hijo de Dios, pero no oigo a Dios, soy un hijo de Dios, pero no tengo la mente espiritual de Dios, digo que soy un hijo de Dios, pero no estoy ceñido en mis lomos para caminar en el camino de justicia que Él tiene para mí, entonces el diablo en cualquier momento me va a hablar mentira, engaño, como hizo en Génesis capítulo 3, versículo 1, 2 y 3, con Eva, y va a engañar al hombre, va a engañar a los santos. Ahora, amados hermanos, únete conmigo. Si el diablo engañó a todo el pueblo de Israel, engañó a Judá, engañó a Israel, engañó a los profetas de Dios, no nos va a engañar a nosotros los gentiles. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo. El Mesías, Jesucristo el Señor, ya está, mejor dicho, las bodas están preparadas, las puertas ya se están cerrando. Este mensaje no es para que tú te sientas cristiano, no. Este mensaje es para que tú heredes la gloria de Dios y puedas alcanzar lo que Él tiene para tu vida, que no lo has alcanzado en la congregación y nunca lo podrás alcanzar en la congregación, porque tienes que venir a la comunión con Él, tienes que buscar del Espíritu en su presencia. Ahora, yo te voy a dar 3 señales de venir a buscar la presencia del Señor. Por favor, toma nota.
Cuando tú vengas al Señor, dile: Padre, vengo a tu presencia y necesito tu presencia en mi comunión con tu oración. Repito: Señor, necesito tu presencia. Muero, Señor, si no me das de tu presencia, porque yo necesito entrar en comunión con tu oración. Porque es que no es la oración nuestra, es la oración de Él. ¿Qué le dijeron en Lucas 11 los discípulos a Jesucristo? Los discípulos de Jesucristo le dijeron a Jesús: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yahshua HaMashiach: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, bueno, yo tengo que entrar en comunión con Él. Mi oración tiene que ser para permanecer en comunión con Él. Entonces, ¿qué es lo que estamos testificando? Que cuando le pregunta Abraham a Dios, Dios le da la promesa de que va a heredar la tierra. Por favor, en el tiempo número 4, escríbelo: yo soy en Dios, heredero de la tierra, heredero del mundo, heredero del sistema del mundo. Yo lo heredé de Dios. Y puedes leerlo en Génesis capítulo 15, el versículo 7. En Génesis 15, 7, y le dijo: yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Entonces, según la palabra, la voluntad de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el testimonio de Dios, por favor escúchame, por causa de la simiente, por causa de la descendencia, para que tú me comprendas. ¿Eres tú creyente? ¿Estás en Estados Unidos? ¿Estás en Canadá? ¿Estás en Colombia? ¿Estás en Venezuela? ¿Estás en Francia? ¿Estás en España? ¿Dónde estás? Si eres un hijo de Dios, en el país donde tú estás, dijo Dios en promesa a Abraham: la tierra a la cual tú estás, yo te la daré por heredad. Ahora entenderás la diferencia entre congregación y comunión. Yo veo los cristianos de la casa o del trabajo a la congregación, de la congregación al trabajo y a la casa. No te estoy hablando de la congregación a la casa o al trabajo. Te estoy diciendo que Dios te dio la tierra por heredad. Ahora, si tus hijos están en esta tierra, aún a tus hijos Dios te los dio por heredad. Tienes que entenderlo. La mayoría de los creyentes que yo conozco tienen problemas con sus hijos, con su familia, con su parentela, porque no han renovado su mente, porque no se han abierto sus oídos al Espíritu, porque no han renovado su corazón, porque no se han ceñido los lomos, porque no han sido fortalecidos sus pies para entrar a conquistar y a señorear donde Dios te ha dado la bendición de la promesa, que la tierra donde estás. Escúchame por favor y léelo conmigo. Génesis capítulo 15, versículo 7, le dijo Yahweh a Abraham: te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Heredar, herencia. Aleluya. Entonces, si la tierra está llena de pecado, si la tierra está llena de esterilidad, si la tierra está llena de maldición, si la tierra te está cerrando las puertas, si la tierra no te está dando la oportunidad, el Dios que la creó te dice: hijo mío, hija mía, yo te la he dado por heredad. Pero tienes que ceñir tus lomos, tienes que ser valiente. Versículo 8. Le respondió entonces Abraham a Yahweh y le dijo: ¿en qué conoceré? Escribe la palabra conocer la herencia. Tiempo número 5. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo hago yo para conocer la herencia? Entonces en el versículo 9 le dice Dios: tráeme las becerras de 3 años, las cabras de 3 años, tráeme el carnero de 3 años, tráeme la torta del palomino. Abraham va y trae esto. Entonces, si tú eres un linaje de Abraham, si tú eres en Jesucristo un hombre, una mujer de fe en Jesucristo, dice la palabra que entonces eres un hijo, una hija de Abraham. Por eso es que la diferencia es entre los cristianos de la congregación y los hijos sobre la casa. Lo enseño siempre. Ahora,
Pastor, enséñeme, por favor, yo necesito que usted me enseñe. ¿Cómo hago yo para ser una hija de Dios, un hijo de Dios? Tienes que salir de la congregación, porque en la congregación eres solamente un creyente. En la congregación eres solamente un pueblo adquirido. Pero cuando vienes al Padre, di conmigo, el Padre. Cuando vienes al Padre, vienes en la condición de hijo, de hija. Tienes que salir de la congregación y venir al Padre. Lo repito, Lucas capítulo 11. Padre nuestro que estás en los cielos. El Hijo le enseñó a los discípulos: vosotros cuando oréis, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Le dijo Jesús a los discípulos: ahora en mi sangre, en mi redención, si yo soy hijo, vosotros también sois hijos. Y ustedes en sus oraciones dirán: Padre nuestro. Si yo soy hijo del Padre, vosotros también sois hijos del Padre. Que alguien diga aleluya, gloria a Dios. Amén, porque yo voy a la congregación. Amén, porque el ministerio donde yo voy es apostólico o profético. Amén, porque en el ministerio donde yo voy hay milagros y sanidades. Amén, porque donde yo voy el profeta me habla. Amén, porque donde yo voy oran por mi enfermedad y viene la sanidad. Amén por eso. Pero yo no te estoy hablando de la congregación. Estoy hablando de tu alma, de tu espíritu, de tu mente renovada, de tus oídos que oyen del Espíritu, de tu corazón, de Ezequiel 36, 26, de Gálatas capítulo 4 versículo 6, de Romanos capítulo 10 versículos 8, 9 y 10, que tú vienes a tu Padre, vienes a tu aleluya. Ahora el enemigo no querrá que tú vayas al Padre, pero Dios y el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo, ellos quieren que vayas al Padre. Entonces levántate en la madrugada, en la tarde, en la mañana, ven a buscar del Padre y dile: Padre, vengo en oración a entrar en comunión contigo. Vengo, Padre, para que me des el testimonio de tu presencia, que estoy orando delante de ti. Escríbelo, tiempo número 6. Vengo, Padre, delante de ti. Vengo a orar en tu tiempo. Vengo a orar en tu palabra. Vengo a orar en tu propósito, para que mi mente se renueve, para que me des el corazón de Ezequiel 36, 26, para que mi alma sea transformada en tu gloria, como un redimido, como una redimida. Señor, nunca más después de hoy quiero orar sin sentir nada. Yo necesito tu presencia. Si no me das tu presencia, Padre, yo muero. Necesito tu presencia. Espero este mensaje te esté bendiciendo. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Para la descendencia de Abraham, para la heredad de la tierra, tiene que el pueblo hacer sacrificio y ofrenda a Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué tienes que hacer tú? Sacrificio y ofrenda. ¿Sabes? La mayoría de los creyentes por congregaciones: Dios sáname, Dios dame, Dios cambia a mi hijo, Dios guarda a mi hija, Dios protégeme, Dios cambia a mi marido, Dios cambia a mi jefe, Dios ábreme puertas. Sí, eso está bien, es tu petición. Pero ¿por qué no estás en la comunión con Él? ¿Por qué no le estás diciendo: Padre, yo necesito un corazón de Ezequiel 36, 26 antes de pedirle por tu hija, antes de pedirle por tu hijo, antes de pedirle por tu economía? ¿Por qué no le dices: Padre, tú me prometiste, Señor, en Gálatas 4, 6, que tú me das el espíritu de tu hijo, por cuanto yo tengo la condición de hijo, en obediencia, en pacto? ¿Por qué antes de decirle, por ejemplo, si tienes un endeudamiento financiero, si tienes problemas en tu matrimonio, si estás viendo a tus hijos descarriados, por qué antes de decirle: Señor, por favor, cambia el corazón a mis hijos, haz que mis hijos conozcan a Cristo, no le dices: Padre, yo necesito, Señor, tu presencia, yo necesito tu gloria, yo necesito oír de tu espíritu? ¿Por qué no lo haces? Porque no entendías que ese es el primer tiempo de Dios para los creyentes. A ver, si los creyentes vienen y le dicen: Padre Dios, mira a mi hijo que anda en rebeldía, anda en peligro, guárdalo, y tú quieres orar, Dios te escuchará lo que le estás pidiendo, pero no estás orando en el orden de Dios. Si tú ves, Isaac oyó a Dios, Jacob oyó a Dios, judíos oyeron a Dios, Pablo oyó a Dios, Pedro oyó a Dios. Nosotros necesitamos oír a Dios. Tú necesitas oír a Dios. Si tú eres un creyente, por favor,
Hazte un análisis. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo de creyente? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mandó a hacer algo y tú hiciste la voluntad de Dios? Ahora vamos al caso contrario. ¿Cuándo Dios te dijo que no hicieras algo y lo hiciste? Porque Dios muchas veces nos va a hablar para que no hagamos algo y lo hacemos. ¿No le dijo Dios en Génesis capítulo 2 a Adán, del árbol de la ciencia no comerás? ¿No le dijo Dios que no comiera? Y en Génesis capítulo 3 viene Dios y le dice a Adán, ¿quién te dijo que comieras del árbol? ¿No acaso no te mandé diciendo no comerás de él? Entonces, amados hermanos, dice la palabra y está escrito que el pueblo de Dios es rebelde, es desobediente. Ahora, ¿cómo yo voy a saber como creyente que me congrego que estoy agradando a Dios en todo? Si no entro en comunión con Él, si no lo oigo, si no tengo la mente renovada, si no tengo el corazón nuevo, si no estoy ceñido en mis lomos, si no estoy determinado a entregar, a sacrificar, a ofrendar lo que Dios me está pidiendo. Recuerda, le dijo Abraham a Dios Elohim, ¿cómo yo sé que voy a heredar la tierra? Entonces Dios lo manda a hacer sacrificio. Entonces volvemos a Génesis 3:21, en el cual Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles. Primer sacrificio, se llama justificación. Justificación. En el sacrificio, tú necesitas hacer sacrificio para Dios. Antes de pedirle, necesitas hacer sacrificio para Dios. ¿Tú no has notado, amados hermanos, que has orado por tu hijo y a pesar de la oración a tu hijo le pasó algo malo? ¿No has notado? ¿No has notado que estás orando por tu familia y por tu casa y lo que ves es cada día más caos, más problemas? O sea, tus oraciones no están siendo respondidas. Entonces yo personalmente como creyente me pregunto, si estoy orando por algo y no hay respuesta de Dios y las cosas se empeoran o pasa algo malo, entonces Dios no falló, yo fallé. ¿En qué fallé? En que no vine a la presencia para recibir oídos en el Espíritu para oír. Porque si no lo oigo a Él. Ahora, hermanos, yo soy un vaso de honra. Tú estás escuchando el mensaje por mi boca, pero el que te está dando este mensaje es Dios. El que te está dando este mensaje es Elohim. El que te está dando este mensaje es el Dios de Abraham. Y Dios por una simiente te está diciendo que tú escuches este mensaje y que con este mensaje tú vengas al Dios que te dio el mensaje. Si tú no vienes a Elohim, el Dios que te dio el mensaje, porque este Dios que te está hablando fue el mismo Dios que habló con Abraham y es el mismo Dios de Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos también son hijos de Abraham. Y si somos hijos, entonces vamos a heredar las promesas de Abraham, la tierra. La tierra puede estar rodeada de mal, de maldición, de brujos, de hechiceros, de maldicientes, de asesinos, de personas perversas. Pero Dios me dice que Él por medio de Abraham me da a heredar la tierra. La palabra heredar es que yo tengo que sojuzgar sobre esas personas, sobre ese gobierno, sobre esas identidades a través de la oración, del clamor y de presentarme delante de Dios. No es suficiente que tú te presentes a la congregación, es necesario que tú te presentes a Dios. Repito, no es suficiente que tú vengas a la congregación, es necesario que tú vengas a Dios, que tú clames en su presencia. Gloria al Señor. Muchos creyentes están perdiendo el testimonio de la palabra en tiempo espiritual. Y quiero terminar con esto. Entonces, vaya por favor conmigo. Yo le voy a dar a usted algunos principios del testimonio de la gloria del Señor, de lo que Dios habló con Abraham en el nombre de Jesús. Usted tiene que entender, amados hermanos, este testimonio que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesucristo. Entonces, en el Salmo 105 dice la palabra: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Por eso cuando Dios le dice a David, por favor, toma Jerusalén, es porque Dios le entregó a Jerusalén, a David y a Israel como tierra por heredad. Quiero que lo entiendas.
Dios da la tierra por heredad. Lo puedes leer en el Salmo capítulo 105, versículo 11. Ahora, cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 4, versículo 13, dice: no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por favor, escribe Romanos 4:13. ¿Tú quieres que te vaya bien en la ciudad? ¿Tú quieres que te vaya bien en el trabajo? ¿Tú quieres salir de tu casa y no por ataduras de pecado y de maldición salir a trabajar y llevar la comida a tu mesa, que es comida de maldición? ¿Por qué comida de maldición? Ve por favor a Lucas capítulo 16, el versículo 19. El hombre rico vestía la mesa. ¡Wow! Tremendo. Dice la palabra que todos los días hacía un banquete con esplendidez. ¿Tú te imaginas cómo era la mesa del hombre rico y dónde terminó su alma? En el infierno. ¿Por qué? Porque él vestía la mesa con esplendidez, pero en maldición, en inmundicia, en pecado. Hay muchos creyentes que no han entendido la verdad espiritual de nuestro Padre en los cielos, en Cristo Jesús. Testifico y continúo. En Mateo capítulo 13, el versículo 4, habla acerca de la parábola del sembrador. Y dice en el versículo 4 de Mateo capítulo 13: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Eso fue lo que le pasó a Abraham cuando él puso los animales en sacrificio. Dice que primeramente viene el sueño, y segundo, una gran oscuridad, y cayó sobre él. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Que los pactos y los sacrificios que tú haces para Dios, el enemigo va a querer afligirte, cansarte y atemorizarte para que tú no permanezcas en el pacto que Dios ha hecho contigo. Por eso es que muchos creyentes vienen a la congregación, le abren puertas al pecado, viene la maldición, los persiguen, los quieren destruir. Los padres ven que sus hijos cristianos quedan en embarazo, o pasa esto, pasa lo otro, pero los padres piensan que el mal viene de los hijos y no han entendido que juntos no se han presentado para romper la maldición de la tierra. Porque es muy claro en el versículo 12 de Génesis capítulo 15, y dice la palabra que cuando Abraham trajo los animales que Dios le había dicho, en el versículo 11 dice que descendían aves de rapiña. ¿Cuáles son las aves de rapiña? ¿Qué significan las aves de rapiña? Es Satanás, los demonios que vienen y te abruman, que vienen y te oprimen para que tú no veles por el sacrificio y la ofrenda a Dios. Es decir, el diablo no quiere que tú permanezcas en el pacto con Dios, en la ofrenda con Dios. No olvides, le dijo Abraham a Dios: ¿cómo hago yo? ¿Qué señal me das para saber que voy a heredar la tierra? Bueno, tráeme estos animales en sacrificio y ponlos delante de ti en un camino. Si tú eres capaz de guardar esos animales y de velar, entonces yo cumpliré. Pero ¿qué le pasó a Abraham? Que como era de la carne, él no pudo permanecer guardando el sacrificio. En otras palabras, lo que te está diciendo Dios es que mientras tú duermes, los demonios te están guiando espiritualmente, te están maldiciendo, para que tú, siendo cristiano y un hijo de Abraham y un heredero de la tierra, para que el diablo cumpla en ti que no vas a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque el diablo la tiene bajo dominio. Así que donde tú vayas hay maldición, hay pecado. Pero tú no sabes cómo enfrentar ese ambiente. Esto lo veo cotidianamente, hermanos amados. Si yo soy un hijo de Dios, y si yo tengo las promesas de Abraham, y si yo tengo un corazón para Dios, de Ezequiel 36:26, y si yo tengo la mente renovada en Cristo, y si yo tengo ceñido en mis lomos, yo puedo estar en un ambiente contaminado, pero ese ambiente lo voy a limpiar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado esa tierra por heredad. Dios no me entregó ese trabajo para que yo me corrompa. Dios no me entregó estas personas para que yo me corrompan. Por eso si tú tienes amigos de corrupción, tienes que salir, porque Dios te llamó a salir. Dijo Dios: yo te saqué de Ur de Caldea. Si tienes amigos que te llevan a corrupción, que te seducen, que te conquistan, que te hablan del mundo, hombre, si Dios te dio la tierra por heredad, ¿quién es el Señor de la tierra? ¿Los maldicientes o tú? ¿Quién es la luz? ¿Ellos o tú?
Dos, ¿por qué te vas a rendir a ellos, a la inmundicia, al pecado, a la maldad? ¿Por qué vas a coger los dispositivos electrónicos para conectarte con ellos en el mundo, en la maldición, en la inmundicia? Claro, porque dice Dios, y se lo enseña en Génesis capítulo 15, en el versículo 11 y versículo 12, que viene la noche. La palabra noche quiere decir que yo me adormezco espiritualmente y no permanezco en el tiempo con Dios. Y el primero que me dice, vení, salgamos, tomémonos unos tragos, vamos a visitar unas amigas. Y el diablo le va a decir a aquel cristiano, a aquella cristiana, pero ¿qué tiene de malo? Pues todo tiene de malo. Ahora, pastor, ¿qué significa todo? Tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, vas al infierno. Estás haciendo pacto con demonios. Porque dice la palabra y está escrito. Toma nota, Mateo capítulo 13, en el versículo 4. Entonces dice, las aves, vinieron las aves. ¿Quiénes son las aves? Los demonios. Los demonios. Ahora, tú miras en la carne, tú miras a las personas. Pero Dios no está mirando las personas. Dios está mirando la tierra que está bajo maldición, los príncipes de la potestad del aire. Y con esto, hermanos amados, muchos creyentes han caído porque no han entendido la promesa que Dios hizo a Abraham para la gloria de su nombre. Y el pueblo de Dios dice amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, quiero terminar con este mensaje. En Éxodo capítulo 29, versículo 36. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. Por favor, toma nota. Éxodo 29, 36. Cada día, escríbelo por favor. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Escucha. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Cada día, dice la palabra, cada día, tú cada día te tienes que presentar a Dios. Señor, te presento mi pecado, te presento la concupiscencia, te presento lo que el diablo ha puesto en mi corazón, lo que el diablo ha puesto en mi alma. Señor, yo soy un linaje de Abraham, yo soy un heredero de tu gloria. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 8. Padre Dios, en el nombre de Jesús, tu gloria está sobre mí. Padre, por Gálatas 3, 26 al 29. Padre, pues todos los que son de Dios en la fe de Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido revestidos de Cristo. Ahora ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, porque ahora todos vosotros sois en Cristo Jesús, y vosotros en Cristo Jesús ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces tienes que entender por qué le dijo a Abraham, ¿por qué Dios le dijo a Abraham que hiciera sacrificio? Ahora, no era únicamente Abraham, sino toda su descendencia. En Lucas capítulo 11, dice Jesús, el pan nuestro, le enseña Jesús a los discípulos, pídale al Padre que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. Con esto termino. Tienes que salir, ya escuchaste el mensaje, ahora tienes que venir cada día, cada día. No es cuando tú quieras, no es cuando a ti te parezca, no es que tú lo ignores. Cada día, si quieres sojuzgar la tierra, si quieres vivir en justicia, si quieres ser linaje de Abraham, si quieres que las promesas de Dios estén contigo, si quieres que el diablo no te confunda y te saquee y te saque y te enloquezca, tienes que venir a buscarlo cada día. Tú determina la hora. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, tú determina la hora. Pero antes de que el día sea día, tú tienes que venir a la presencia de Dios tu Padre para que Él cumpla en ti la promesa de Abraham. Y tú tienes que hacer cada día el sacrificio por medio de Jesús para que tu corazón de Ezequiel 36, 26 no pase a ser el corazón de Mateo 15, 19. Toma nota. Ezequiel 36, 26, Mateo 15, 19. Si tú no vienes a Él, a Elohim, a Dios, el que habló con Abraham, sí, amén, el profeta ya te habló, el apóstol ya te habló, el evangelista ya te habló, el maestro ya te habló. Pero habiendo hablado el ministro, ahora tienes que venir al Padre. Que no se te olvide, Él va a abrir tus ojos, Él va a abrir tus ojos. Él va a renovar tu mente, Él va a abrir tus oídos para mostrarte su gloria.
Amado Padre y Dios, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a todas las naciones. Quiero dar acción de gracias, Padre, por esta palabra que trae un despertar, un avivamiento, donde caen los muros de la hipocresía, la mentira, la concupiscencia, el deleite en el mundo y en su sistema. Padre Dios, nos has hecho grandes promesas en gloria, en justicia. Ahora entiendo, Padre, que es por medio de la fe. Sí, Señor, tienes que renovar mi mente. Tienes que abrir mis oídos en el Espíritu para yo entrar en las visiones de tu reino, para recibir el corazón nuevo, para ser ceñido en el testimonio de tu palabra y para fortalecer mis pies caminando en los caminos de tu justicia, para que cuando Jesús el Mesías venga, nos encuentre como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y podamos entrar en las bodas del Cordero y alabar el nombre de nuestro Dios por el testimonio de Jesucristo. Que las bendiciones del Dios omnipotente por medio del altar de su palabra para judíos y gentiles, ahora el Señor los fortalezca. Hermanos amados, no lo olviden, tienes que renovar tu mente. Tienes que dejar que Dios te hable. Tienes que permitir que Dios cambie tu corazón. Tienes que permitir que Dios te ciña en tus lomos para que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y el principio que Dios te mandó a hacer es que hagas ofrenda y sacrificio por el pecado cada día y edifiques el altar de Dios para tu alma. Amado Padre y Rey de Gloria, bendigo a todas las naciones en el nombre poderoso de Jesús y desato el testimonio de tu reino, Padre, para que vengan los milagros, los prodigios, bautismo en lenguas, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Los paralíticos, Señor, dejen ahora sus sillas de ruedas, sus instrumentos terapéuticos en el nombre de Jesús. Que el cáncer huya, la fibromialgia huya. Señor, problemas del miocardio, Padre, diabetes, en el nombre de Jesús, problemas renales, sordos, mudos, Padre, que venga el fuego de la gloria del testimonio de tu evangelio sobre cada alma. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda alma que vea este mensaje venga y busque al Padre por el Espíritu Santo en Cristo Jesús, para que se cumpla el testimonio de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, que somos la simiente de Abraham en el linaje de Jesucristo. Bendiciones y shalom, shalom.